Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias Marcos capítulo 10, el Evangelio de Marcos capítulo 10. Los versos del 1 al 12. Marcos capítulo 10, del 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os prescribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Padre, gracias te damos por tu palabra que hemos leído y ante la cual estamos, Señor, preparándonos para estudiarla. Suplicamos ahora que tu Espíritu nos guíe, Señor, a toda verdad. Gracias por los hermanos que aquí están y por aquellos que han de venir. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, continuando con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Marcos, en esta noche nos encontramos en el pasaje de Marcos capítulo 10, donde acabamos de leer los versos del 1 al 12, y el estudio lo hemos titulado La verdad en cuanto al divorcio. Bueno, el tema del divorcio se ha convertido en una opción ampliamente aceptada y popular en nuestra sociedad. A medida que la iglesia se deja moldear por la cultura, en desobediencia a lo que dice la Biblia en Romanos 12, el no conformarse a este siglo, cuando la iglesia deja que el mundo le meta en su molde, también el tema del divorcio se vuelve un asunto cada vez más aceptado y común en ella. Sin embargo, los puntos relacionados con este tema abarcan toda la gama entre cristianos. Encontramos posiciones desde permitirlo por cualquier razón hasta prohibirlo por cualquier razón. La realidad, la triste realidad, es que aquellos que lo toleran se han convertido en mayoría. No obstante, hay algo que no podemos olvidar, y es que el punto de vista acerca de este tema no debe basarse en las arenas movedizas de las normas sociales, sino en el fundamento de la verdad bíblica, o sea, la verdad revelada de Dios en su palabra. Todos sabemos que la Biblia es palabra de Dios, la Biblia revela la voluntad de Dios para nosotros como cristianos, y lo que ella enseña es lo que debe guiar nuestras vidas, sin importar lo que el mundo esté haciendo. Y sin importar cuán popular se convierta un asunto que la Biblia condene. Bueno, estamos hablando del tema del divorcio, pero podríamos mencionar muchos otros. Ahora, por ejemplo, me viene a la mente el tema de la fornicación. Sabemos lo que la Biblia dice acerca de este asunto. Sin embargo, en la sociedad que vivimos es muy común que dos personas estén viviendo sin casarse. Es muy común y, de hecho, muy aceptado. Por eso tenemos que entender que no importa lo que una sociedad diga sobre un tema que Dios ha sido claro, lo que la Biblia llama pecado es porque Dios lo llama de esa manera, y ningún hombre tiene derecho a cambiarle el nombre que Dios le ha puesto. Lo que Dios condena,
nosotros debemos condenarlo. Lo que Dios ama, nosotros debemos amarlo. Porque si entonces nos ponemos a decir estos pecados sí y aquellos no, estamos haciendo exactamente lo que el diablo quiere que hagamos. Y cuando comenzamos a cerrar los ojos a la revelación de Dios, cualquier cosa puede suceder. Entonces ya no habría autoridad en la Biblia, entonces ya simplemente hagamos todo lo que, aceptemos todo lo que Dios condena. Porque no hay una regla, no hay una autoridad. Sabemos que la regla es la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de Dios. Ahora, la Biblia no es confusa en este asunto. No son imprecisas sus enseñanzas al respecto. Y lo más importante no es lo que alguien pueda decir acerca del divorcio, sino lo que Dios piensa al respecto. Al final del estudio voy a tratar de responder 2 o 3 preguntas que yo mismo voy a formular sobre el tema, porque sé, en la experiencia que he tenido en el ministerio, que generalmente hay personas que preguntan sobre eso, y vamos a intentar abarcar también esas preguntas. Ahora, ubicándonos en el capítulo 10 y en el contexto de este capítulo, Jesús y los 12 habían salido de Capernaum. Él había estado enseñando en relación con la humildad, como vimos en el estudio anterior. Estuvo enseñando sobre el discipulado radical, ¿se acuerdan? En Marcos capítulo 9, en los versos del 28 al 50. Ahora Jesús termina su ministerio en Galilea, se dirige a la región de Judea, donde ministra alrededor de unos 6 meses. Marcos, junto también con Mateo, no registra el ministerio en Judea, aunque Lucas y Juan sí lo hacen. Marcos va directamente al ministerio posterior del Señor, que como aquí dice, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, hacia el este. Esta región era conocida como la región de Perea. Desde luego, el último destino de Jesús, ¿cuál era? Jerusalén. Allí debía ir y allí debía morir en la cruz. Ahora dice, volvió el pueblo constituido por judíos que vivían en esa comarca, el pueblo constituido por gente además de Galilea, el pueblo que viajaba a través de Perea con el fin de no pasar por Samaria. Todo ese pueblo volvió a juntarse a él. Y dice la palabra que de nuevo les enseñaba como solía. Sabemos que la enseñanza de Jesús aparecía muy ligada a otra parte de su ministerio, el ministerio de sanidad. En Mateo capítulo 19, verso 2 dice, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Bueno, él les enseña como lo solía hacer, sanando además y siguiendo los pasos como era su costumbre, buscando la oportunidad de desacreditarlo delante del pueblo. Estaban sus enemigos implacables. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Una y otra vez andaban detrás de Jesús intentando enredarlo, intentando complicar su ministerio, intentando eliminarlo. Ahora, esta enseñanza del Señor sobre el tema del divorcio, que por cierto, no solo aparece aquí, como dije, en Marcos 10, en Mateo 19, vamos a verlo varias veces, en los versos del 1 al 12 vuelve a hablar sobre el tema, y en Lucas habla sobre el tema, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, habla sobre el tema, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, habla sobre el tema. ¿No les dice eso algo? Que es un tema importante. Sin embargo, dolorosamente,
la iglesia de Jesucristo en este asunto se ha conformado al mundo. Vamos a examinar algunos principios sobre el tema. En primer lugar, vamos a ver el enfrentamiento que está en el verso 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, miren cómo, para tentarle. Esa era la intención de ellos. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ahora, aunque la pregunta de ellos está enfocada por un punto de vista cultural, porque fíjense que la pregunta era si era lícito al marido repudiar a la mujer. Lo correcto habría sido si era lícito al marido o a la mujer y a la mujer repudiar a su compañero o compañera. Pero aquí hay una pregunta enmarcada en una cultura, en un contexto cultural, pero al Jesús responderle, sus enseñanzas van por encima de la cultura, trascienden toda barrera fabricada por los hombres y es aplicable tanto al hombre como a la mujer. Los fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Bueno, ellos no estaban buscando la verdad, aquí dice que era para tentarle. Ellos estaban muy conscientes de la enseñanza del Señor sobre el tema, ya la habían escuchado. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo Jesús habló al respecto, en el verso 31 y 32, Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Jesús está recordando aquí Deuteronomio 24, del 1 al 4. Que es el pasaje clásico del Antiguo Testamento, que era usado por estos fariseos para tratar de levantar su opinión retorcida y equivocada sobre el divorcio. Verso 32, pero yo os digo. El Nuevo Testamento decía una cosa, pero yo, como el Hijo de Dios, no es que estoy quitando la autoridad a la palabra del Antiguo Testamento o a la ley, le estoy dando un significado real y profundo, mucho más profundo que lo que podía significar la letra misma de la ley. Yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la palabra fornicación es una palabra que incluye todo tipo de inmoralidad sexual. Después vamos a hablar sobre eso. Hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En otras palabras, si se produce un divorcio, es lo que dice Jesús, y no es por la causa que él claramente enseña, que es la infidelidad conyugal, el adulterio, ese divorcio no es válido. Cualquier nueva unión, ¿qué es? Es adulterio. Así de simple. Fíjense si los discípulos entendieron que en el Mateo 19 él vuelve a decir lo mismo. Y lo entendieron, claro que lo entendieron. Y le dicen, bueno, si esa es la condición del hombre, ¿se acuerdan? Es mejor no casarse. Ellos sabían lo que él pensaba, ellos sabían lo que él enseñaba, pero querían provocarlo para desacreditarle delante del pueblo. Ellos, al igual que sus antepasados, después del exilio, los dirigentes y el pueblo de la época de Jesús también veían el divorcio y el nuevo matrimonio como algo aceptable. La norma del Antiguo Testamento la habían abandonado mucho tiempo atrás. En su lugar, un punto de vista complaciente defendido por el prominente rabino Gilel, que vivió en el año 70 antes de Cristo, hasta el 10 después de Cristo, había hecho el divorcio algo fácil. De acuerdo a esta opinión,
Un hombre podía divorciarse de su mujer, de su esposa, por cualquier cosa que hiciera y que a él le desagradara. Incluso cosas tan triviales como quemar la comida, dejar que se le vieran los tobillos, soltarse el cabello, hacer un comentario negativo de la suegra, o si todo lo demás fallaba, bueno, y él había encontrado a otra persona a la que prefería por sobre su esposa, podía divorciarse. Los fariseos planeaban describir a Jesús como un intolerante, un intransigente, que identificaba al pueblo y a sus dirigentes como adúlteros. Ellos esperaban con esto hacer que el populacho se volviera en su contra. Además, un detalle importante, la ciudad de Perea estaba gobernada por el infame Herodes Antipa. ¿Recuerdan lo que hizo Herodes? Había encarcelado a Juan, siguiendo la petición de su esposa Herodías, que usó a su propia hija para asesinar a Juan. O sea, él no solo encarceló a Juan, sino que termina ejecutándolo. ¿Y por qué lo había ejecutado? Porque Juan el Bautista había estado condenando su propio divorcio inmoral y nuevo matrimonio. No, eso no es un tema tan relevante. No. Y Juan estuvo dispuesto a dar su vida por eso. Por decirle a un gobernante impío lo que estaba haciendo. Marcos capítulo 6, versos 17 y 18, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y no solo porque fuera la mujer de su hermano, sino porque era la mujer de otro hombre. Entonces ellos razonaban que tal vez Herodes y Herodías harían lo mismo con Jesús si él se oponía públicamente al divorcio. Este fue el enfrentamiento, esta fue la intención que ellos tenían. Entonces Jesús le hace una aclaración. Y esta aclaración vamos a leerla en los versos del 6 al 9. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, Jesús hace caso omiso de las enseñanzas y de las tradiciones rabínicas. Él va directamente al Antiguo Testamento y de él extrae 4 razones de por qué Dios aborrece el divorcio y por qué es ilegal. Primera razón, el matrimonio es una unión indisoluble de un hombre y una mujer. Miren en Mateo capítulo 19 cómo lo presenta. Mateo capítulo 19, cómo lo presenta. En el verso 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Bueno, aquí la Biblia es clara de que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. El matrimonio es heterosexual. No importa lo que hoy diga la sociedad enfermiza en la que vivimos. No importa lo que hoy pretendan los hombres acerca del tema, con toda esa basura de la ideología de género, el matrimonio igualitario y todas esas enseñanzas perversas, enemigas de la fe cristiana. La regla
está en la Biblia. El que creó el matrimonio es Dios. Él es el que tiene la patente, es el inventor, no el hombre. Y en este verso 4, Jesús inicia su respuesta con un agudo reproche a estos orgullosos fariseos. Les dice, ¿no habéis leído? O sea, a pesar de que estaban llenos de arrogancia, alardeando acerca de tener conocimiento o experiencia en la ley de Moisés, aquí los acusa de ignorarla. Adán y Eva forman el modelo para el matrimonio. El principio. Dice, ya que al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Entendamos algo que es importante. En aquel momento, cuando Dios creó aquella pareja y les dijo fructificad y multiplicaos, cuando Dios ofició en aquel primer matrimonio, no estaba en la mente de Dios el divorcio. Era imposible, ya que no habían otras personas con las cuales volverse a casar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que ha venido desde entonces es producto del pecado humano. Es producto de la dureza del corazón humano. Y debido a esa dureza, Dios reguló los temas relacionados con el divorcio para que fueran más justos. Pero no es que Dios estaba sancionando, aprobando el divorcio. Eso era imposible, no estaba en su mente al principio. Segunda razón, debido a la fortaleza de la unión, la palabra hebrea traducida se unirá, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La palabra hebrea aquí para unirse es una palabra que denota el vínculo más fuerte que puede existir. Y ciertamente esa unión que se logra en el matrimonio no se logra en ninguna otra relación. Es una unión donde ambos llegan a ser una sola carne. La palabra se unirá puede traducirse aferrarse, estrechar el agarre, asirse fuertemente, adherirse, pegarse. Eso nos da la idea de lo que Dios tenía en mente cuando creó el matrimonio. Y ciertamente ese se unirá, aunque comienza en un punto, no termina hasta que ambos mueren. Porque no importa que un matrimonio lleve 30 o 40 años de casado, todavía están en ese proceso de llegar a ser una sola carne. Porque todo el tiempo se va consolidando una unión, un compromiso de por vida. En el matrimonio participan un hombre y una mujer que se relacionan de manera indisoluble, que están adheridos, que procuran con esfuerzo estar unidos en mente, voluntad, espíritu, cuerpo y emoción. Tercero, debido a la inquebrantable unidad del vínculo matrimonial, tan fuerte es la unión entre el esposo y la esposa, que los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Es increíble el milagro de esta unión. Y mientras más años lleven, casi que uno empieza a adivinar lo que está pensando el otro miembro, la esposa o el esposo, porque se conocen tanto. Y otra cosa que a lo mejor no le va a gustar, llegan a parecerse. Es una unión profunda. Dice que llegan a ser una sola carne. ¿Verdad, Edwin? Edwin como que se parece un poco a Milagro.
tan fuerte que llegan a ser una sola carne, no dos, sino uno. Hermano, eso no se puede lograr en ninguna otra unión, y menos en estas uniones pervertidas que hoy quieren meterle a las personas. Este es un tema muy actual porque nos golpea a todos. Yo leí el testimonio de un pastor que él decía, cuando yo era un niño en Cuba, mis padres me podían dejar frente a un televisor tranquilamente e irse a hacer sus quehaceres. Dice, ahora es totalmente imposible en la misma Cuba dejar a tus hijos frente al televisor. Bueno, imagínense Cuba, que es un país comunista, cerrado al mundo, pero esa basura de la ideología de género, el matrimonio igualitario y toda esa basura ha entrado en Cuba. La comida no entra, pero todas esas ideas globalistas sí han entrado. Leía esta semana que una supuesta iglesia ofició un matrimonio entre homosexuales en Cuba. Primero, es una vergüenza que se llame iglesia, pero no es una iglesia. Para mí es simplemente una parte de la gran ramera de los tiempos finales que ya también está en Cuba. ¿Cómo alguien puede leer la Biblia creyendo que es palabra de Dios y aceptar semejante barbaridad, semejante pecado? Por último, debido a que el matrimonio es obra de Dios, todo matrimonio es un acto divino por el cual se concede a un hombre y a una mujer la gracia de una unión satisfactoria que produce hijos. Yo siempre le digo a la gente, si te casaste, que no se te ocurra pensar que estás casado con la persona equivocada. No. Decía un cuáquero a sus hijos, antes de casarte, abre bien los ojos. Después que te cases, ciérralos. Pero es que yo tengo que ser feliz. ¿Y quién dijo que la meta de Dios para ti es que tú seas feliz en tu relación? No. ¿Y cuál es entonces, pastor? No te lo voy a decir yo, lo dice la Biblia. Que glorifiquéis a Dios. Claro, la gente a veces reclama el derecho a la felicidad a costa de la desobediencia a la Biblia. Pero ninguna cantidad de argumentos cambiará lo que Dios ha dicho al respecto, porque la solidez de una sociedad está en las familias. Dios nos quería evitar grandes problemas. Sin embargo, nos los hemos buscado por ignorar sus enseñanzas. Todo matrimonio es un acto divino por el cual se concede a un hombre y a una mujer la gracia de una unión satisfactoria que produce hijos. Quiere decir que una unión que no pueda producir hijos, porque ambos son dos mujeres o dos hombres, eso no es un matrimonio bíblico. Eso no es un hogar. Eso es una perversión, es una depravación, es antinatural. Dios creó la sociedad y romper el matrimonio destruye algo que se ha hecho divinamente y que brinda la solidez que esa sociedad necesita. Por tanto, Jesús ordenó, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, la revelación divina sobre el matrimonio y el divorcio era clara. No ofrecía apoyo para el punto de vista contemporáneo de los judíos de que el divorcio era permisible por cualquier motivo. Varios principios relacionados se pueden notar aquí. Primero, el adulterio era algo prohibido por la ley. Éxodo 20:14. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Es interesante porque Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? Y cita este pasaje, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, aprieta la tuerca hasta el final.
Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, y se supone que aunque está hablando de esta manera, también es aplicable su palabra a cualquiera que mire a un hombre para codiciarlo. O sea, el principio es para ambos sexos. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Claro, la intención de Jesús era demostrar la necesidad que tiene el hombre de la gracia, porque Él nos lleva al punto de que todos estamos perdidos, ¿verdad? Pero el adulterio era castigado o condenado en la ley. Pero no solo condenado, no solo aparece aquí en Éxodo 20, en el Decálogo, sino que además la ley prescribía muerte para los adúlteros. Levíticos 20:10. Esto nos ofrece un detalle que nos servirá para interpretar en unos minutos Deuteronomio 24 y llegar a la clara conclusión que Deuteronomio 24 no está hablando del adulterio. Y ese es el pasaje clásico usado por aquellos que querían justificar el divorcio por cualquier causa. Levíticos 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ustedes recuerdan la historia de la mujer adúltera que llevaron a Jesús, que llegamos a la conclusión, lo que conocemos la historia de que esto era una trampa que le tendieron a esta mujer, porque la pobre la llevaron, pero el desgraciado no estaba allí. Y creo que no se les habría escapado fácilmente a los escribas y fariseos, que eran perros bien entrenados. Al parecer ellos estaban confabulados para tender esta trampa a esta mujer, que no era la intención la trampa a la mujer, sino a Jesús con esa mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Repito, el adulterio estaba prohibido por la ley, se castigaba con la muerte, el sexo prematrimonial era castigado, Levítico 19:20. Estoy tratando de que entendamos cuál era el propósito o la visión de Dios sobre estos temas, que luego Jesús los toca en el Nuevo Testamento, no es una cosa del Antiguo. Levíticos 19:20. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dado libertad, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre. En este caso era un castigo, había un castigo para el sexo premarital. Tercero, codiciar el cónyuge de otra persona estaba prohibido. Éxodo 20:17. Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Jesús dice en el Nuevo Testamento, el pasaje que ya mencionamos, en Marcos 5:28, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, aquí hemos visto algunos principios donde Jesús aclara la posición de Dios, la enseñanza de Dios sobre este tema. Pero inmediatamente reta la opinión antibíblica de los fariseos. Miren el verso 3 y verso 4. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Haciendo caso omiso de las tradiciones o las adiciones rabínicas, Jesús señala nuevamente el Antiguo Testamento y les pregunta, ¿qué os mandó Moisés? Bueno, ellos tenían una lista, o tenían lista una respuesta,
ya que encontraban o pensaban que habían encontrado el pasaje de la ley que les apoyaba su punto de vista sobre el divorcio como algo permisible por cualquier razón. Entonces confiadamente le dicen al Señor: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿De dónde estaban sacando ellos esta respuesta? Bueno, el pasaje era Deuteronomio 24. Vamos a ver ese pasaje. Deuteronomio capítulo 24, los versos del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, este pasaje de ninguna manera manda, felicita, tolera y ni siquiera sugiere el divorcio, sino es un pasaje que está reconociendo que ocurre y lo permite en situaciones restringidas. Miren, el caso aquí presentado está diseñado para expresar que el divorcio producía contaminación. Y Dios no se equivoca. Hoy lo vemos. Fíjense la secuencia. Si un hombre encuentra una indecencia, aquí se refiere a alguna pureza o a algo vil, pero no tiene que ver con el adulterio. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque ya acabamos de decir que la pena para el adúltero no era dar carta de divorcio, sino la ejecución. Segundo, si él legalmente se divorciaba de ella, aunque Dios, según Malaquías 2:16, aborrece el divorcio, porque lo diseñó para hacer una unión de por vida, y que permitió el divorcio por la dureza del corazón humano, o sea, si él legalmente se divorcia, si ella se casa con otro hombre, número 4, si el nuevo marido muere o se divorcia de ella, esa mujer no puede regresar con su primer marido, porque ha sido envilecida. Y eso era una abominación al Señor. Ahí viene la gran pregunta, no sé qué, ¿cuál era la ser envilecida? Solo una cosa puede encajar ahí. Ella fue envilecida cuando se volvió a casar, porque no había justificación para ese divorcio. Entonces, al volverse a casar, se convertía en una adúltera. Mateo 5, 31 y 32. Por lo tanto, estaba contaminada de tal manera que su primer marido no podía aceptarla. El divorcio ilegítimo hace proliferar el adulterio. Ahora voy a explicar un poco más este pasaje de Deuteronomio 24 porque es clave. Ellos se basaban específicamente en la palabra indecente y ampliaron su significado para que quisiera decir cualquier cosa que ellos querían. Pero vuelvo a decir, hermano, en ninguna parte de este pasaje hay un mandato o permiso explícito para divorciarse. Aquí solo se describe la situación en que un hombre se casa, decide que no le gusta a su esposa, se divorcia de ella y ella se casa con alguien más. El único mandato que podemos encontrar en estos 4 versículos es el que está en el verso 4. Que en tales casos no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Lejos de ordenar o incluso permitir el divorcio,
Este requerimiento simplemente prohíbe a un hombre volverse a casar con una mujer de la que se divorció y que ha estado casada con alguien más. Es un pasaje para regular, un pasaje que reconoce y regula la realidad del divorcio. La palabra hebrea traducida indecente significa desnudez, no en un sentido físico, sino en el sentido de algo vergonzoso. La palabra no se refiere, repito, a adulterio, la única base bíblica para el divorcio, sino a una conducta pecaminosa que no tiene que ver con el adulterio. Situaciones que infringen la normal responsabilidad y la conducta social en una cultura civilizada, por tanto, irrespetuosa a otros. Sin duda, la palabra no puede entenderse para que signifique cualquier cosa que a un hombre le disguste de su esposa, como los fariseos habían hecho. Pero esa era la ley. Ahora, viene el Señor y acaba de verter luz sobre todo el tema, declarando sus palabras al respecto. Volvemos a Marcos, capítulo 10, y ahora verso 5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os permitió este mandamiento. Aquí está claro, no fue idea de Dios. Él está permitiendo. Dios reconoce la realidad de la depravación humana y el duro corazón humano. Dios reconoce la realidad de que los hombres y las mujeres se divorcian. Por eso es que permitió, por la dureza del corazón. Pero claramente él dice, más al principio no fue así. Luego en el verso 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bueno, a pesar de que la ley decretaba que los adúlteros debían ser ejecutados, Dios tuvo misericordia. Y la gracia comienza a manifestarse aún desde el Antiguo Testamento. Me viene a la mente el caso más claro al respecto. David. ¿Se acuerdan de David? Y su relación extramarital con Betsabé. En el segundo libro de Samuel 12:13 dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El hecho de que David continuara viviendo era una expresión de gracia. Como adúltero debía morir, pero Dios le otorgó gracia. O sea, no solo que el adulterio se le castigaba con la muerte, sino que también los hombres se divorciaban de sus esposas a voluntad, engañándose todo el tiempo al creer que el Antiguo Testamento les permitía proceder así. El Antiguo Testamento reconoce el divorcio por razones de adulterio y de modo compasivo Dios suspende la sentencia de muerte para los adúlteros debido a la dureza del corazón de las personas. Por eso es que Moisés escribe este mandamiento. Pero los fariseos y otros más en la época de Cristo estaban lejos de la norma de Dios porque se divorciaban de sus esposas por el más leve capricho. Fíjense hasta dónde había ido esto. Bueno, muy similar a lo que hoy ocurre, ¿no? Creo que si Jesús regresara físicamente hoy entre nosotros, diría exactamente lo mismo. Ahora, de vuelta en casa, en Perea, donde se alojaban, los discípulos siguen con lo mismo. Le vuelven a preguntar. Querían un poco más de claridad. Y Jesús, de una manera concisa, da su enseñanza al respecto. Cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio.
Bueno, Israel cometió adulterio espiritual en su relación con Dios. Sin embargo, Dios fue fiel a su pacto con David y no se divorció de Judá. Isaías 51. Aunque habría un tiempo de separación. No obstante, el reino apóstata del norte, Israel, no fue gobernado por reyes de la línea de David, y después de esperar pacientemente, a pesar de los siglos de idolatría, el Señor se divorcia de Israel por su infidelidad espiritual. Jeremías 3:8. En el Nuevo Testamento, José, como era un hombre justo, quiso dejarla secretamente, ¿se acuerdan? Pudo legalmente haberse divorciado de María por la supuesta infidelidad de ella. Acuérdense que estaban en el periodo del desposorio, un compromiso matrimonial judío que era vinculante, de hecho, más vinculante que el matrimonio, que el compromiso moderno, que solo, fíjense, podía terminarse por medio del divorcio. Estas dos ilustraciones demuestran que el adulterio era la única causa de divorcio en el Antiguo Testamento. Pero ahora llegamos al Nuevo. Y en el Nuevo Testamento, el adulterio nuevamente es la única base para el divorcio. Aunque aquí Marcos no menciona la llamada cláusula de excepción, simplemente dice: cualquiera que repudie a su mujer. Un hombre decide separarse de su esposa, se separa y se casa con otra, ahí no hubo infidelidad, no se dice, no hubo adulterio. El hombre está cometiendo adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Pero aunque aquí Marcos no señala la cláusula de excepción, Mateo sí lo hace. Vamos a ver qué dice Mateo 19:9. Mateo capítulo 19. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la cristiana, adultera. O sea, ya aquí Mateo sí explica la cláusula de excepción. O sea, fornicación, un término que engloba todo tipo de pecado sexual. Incluye el adulterio. Eso es Mateo 19:9. Luego en Mateo 5, verso 32, leemos nuevamente: pero yo os digo, el que repudia a su mujer, y vuelve otra vez, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, un matrimonio que se disuelve y no es por adulterio, no es por infidelidad y se vuelven a casar, se convierte en una cadena ¿de qué? De adulterios. O sea, el adulterio no tiene que terminar con un matrimonio. Tampoco quiere decir que ahora, donde se produce un adulterio, la parte inocente esté obligada a divorciarse. No es esa la enseñanza de la Biblia. Es que le da la opción, la libertad a la parte inocente para disolver el matrimonio. Y en la Biblia, siempre que es reconocido un divorcio por una razón bíblica, también es reconocido un nuevo matrimonio, con tal de que sea en el Señor. Entonces, pastor, ¿qué es lo ideal? Bueno, que el adúltero se arrepienta y que la parte inocente logre perdonarle. Pero muchas veces no sucede. También el Nuevo Testamento revela otra razón para el divorcio, que no es precisamente enseñada aquí por Jesús. Y algunos llaman a esto el privilegio paulino, pero no por eso deja de ser palabra de Dios. Y no deja de ser otra razón para el divorcio, aunque no menciona nada del nuevo casamiento. Pero
La mayoría de los estudiosos sobre el tema consideran esto que les he dicho, que siempre que la Biblia reconoce una validez o validez para un divorcio, también hay validez para un nuevo matrimonio, siempre que sea en el Señor. Primera a los Corintios 7:15. Primera a los Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí está hablando de un matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Aquí dice que si el incrédulo, es lo que dice el contexto, pero si el incrédulo, verso 15, se separa, sepárese. Ahora el incrédulo no quiere seguir con su esposo o esposa cristiano y quiere separarse, quiere terminar la unión. La Biblia dice, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. La palabra sepárese es un término que se refiere al divorcio. Si un creyente, si un cónyuge no creyente es incapaz de tolerar la fe de su esposo o esposa y quiere divorciarse, es mejor permitir que esto suceda a fin de preservar la paz en la familia. Ahora, no es algo que provoca el cristiano para que el incrédulo se vaya. No es un empujón que le da el cristiano al incrédulo para que se vaya. No, es una decisión libre, en pleno uso de su voluntad y decide no quiero seguir contigo. En fin, la Biblia solo reconoce una razón para el divorcio y es la infidelidad, el adulterio, como dice aquí, la fornicación. Y fíjense, como dije al principio, que si ellos lo entendieron y fue claro, al punto que comprendieron la gravedad de la relación matrimonial, le dijeron sus discípulos a Jesús, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esto podría ser cierto en teoría, pero en la práctica el Señor les dice en el verso 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. No todos pueden vivir realizados en el estado de soltería. Primera a los Corintios, capítulo 7, verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Bueno, hasta aquí este tema candente. Ahora quiero tocar algunos temas. Dije que iba a responder algunas preguntas que ya yo tengo en mente. Después puedo dar la oportunidad si alguien quiere hacer alguna. Primero, ¿qué sucede con aquellas personas que se han divorciado varias veces o una vez antes de conocer a Cristo? Bueno, para esas personas hay un principio bíblico que está por encima de todo lo que ha sido su vida pasada. ¿Saben cuál es? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda pregunta, pastor, ¿y qué sucede con aquellos que siendo cristianos se han divorciado y no es por una razón bíblica? Bueno, hermanos, yo aquí solo puedo decirles lo que he visto. Esto es un problema real y existe. No se puede ignorar. De hecho, la iglesia, los pastores, tenemos que lidiar con eso. Yo creo que la verdad que dice la Biblia, si la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La pregunta es, ¿la parte culpable está realmente arrepentida? ¿Te has arrepentido de lo que hiciste? Porque hay personas que a veces llevan esto a un extremo. Yo no puedo responder por lo que Dios hará. Porque
por ejemplo, se cita allí, porque ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los fornicarios, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Y si una persona se casó, rompió un matrimonio ilegalmente y se casó, está en un permanente adulterio. Yo vuelvo a lo mismo. La cuestión es, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Te arrepentiste de lo que hiciste? Fíjense, el arrepentimiento incluye la confesión. Y la confesión es ponerte de acuerdo con Dios. Que lo que Él llama pecado, es pecado. Pero si la actitud que tiene tal persona es tratar de justificar su divorcio, entonces eso no es arrepentimiento. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Ah, no, pero yo adulteré, pero ella me llevó a hacerlo. ¿Entienden? Bueno, sabemos que en un matrimonio ambos pueden tener culpa en diferentes cuestiones, pero eso no justifica que alguien peque. O sea, la cuestión es, ¿hay arrepentimiento? Y yo creo que si hay arrepentimiento genuino, hay perdón. Dios es el que conoce el corazón. Tenía otra pregunta, pero ahora no me viene a la mente. Déjame ver si sobre la marcha me cae. A ver, Malvi. Yo tengo una pregunta, pastor. El primer versículo de Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le da carta. O sea, le está dando libertad al hombre para que a su propia discreción él decida qué cosa es la cosa indecente. Bueno, ¿A qué se refiere eso específicamente? me siento frustrado. Voy a tener que dar el estudio de nuevo otra vez. No, es que en 19 Sí. sí es explícito. En el 19 sí dice por lo claro. Aquí está dando, si tú analizas Deuteronomio 24, yo dije que no hay una orden ahí, no la hay. Simplemente está reconociendo algo que sucede en los matrimonios hebreos, que pasaba en los matrimonios hebreos. De hecho, la intención de Dios era proteger a la mujer de injusticias. Y por eso pone que se le dé una carta de divorcio. Dije, por ejemplo, que esa cosa indecente no tenía que ver con el adulterio. Y ellos tomaron esa palabrita y la estiraron tanto que metieron ahí exactamente lo que tú estabas diciendo. Todo lo que se le ocurría. Ellos, vaya, tú sabes que yo te amo. Has interpretado Deuteronomio 24 con una mente exactamente igual que lo de los fariseos. No, pero esa no era la intención, no era. Me causa curiosidad cómo en ese versículo se deja, es an open statement. Mira, puede que sea a esa parte indecente, como ya expliqué, algunos han dicho que puede ser alguna práctica sexual, pero no era específicamente con el adulterio. Porque si la mujer está violada, por ejemplo. No, pero eso no se contempla ahí. De hecho, para la violación habían otras reglas. De hecho, al punto de que si ocurría un caso de violación, el violador pagaba con la vida. La mujer debía gritar por ayuda. De hecho, si la mujer no gritaba, había otra práctica para eso, porque se suponía que en realidad no era tal violación. Pero bueno, ahí vuelvo a decirte, Malvis, no se refiere en ninguna manera al adulterio, ni tampoco, vamos a suponer que nos parezca un poco oscuro Deuteronomio 24. La luz que le pudiera faltar la da el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahora, y claramente no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la ley de Cristo, pero expliqué hace unos minutos que en el corazón de Dios siempre estuvo lo mismo. Y puse ejemplos de cómo el adulterio era la única razón aún en el Antiguo Testamento.
Hermano Daniel. No, yo lo que sí mencionaste de la que iban a apedrear por lo que la cogieron en el adulterio. Y lo que me viene a la mente es que ninguno de los que estaban allí se atrevió a lanzar una piedra. Quiere decir que estaban llenos de pecado. No, tan llenos que el mismo Jesús ya había dicho, el que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pastor, traigo la otra fuente. Cuando Jesús le dice a la adúltera, vete y no peque más, es porque realmente sí pecó. Sí, El mismo Jesús lo está afirmando, vete y no peque más. el hecho de que haya sido una víctima de los fariseos no la excluye de su responsabilidad, porque el pasaje en cuestión dice, le trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo. ¿Era culpable? Sin lugar a dudas. ¿Era la única culpable? No. ¿Dónde estaba el otro? Había sido una trampa. Ella era responsable. Estaba delante de Dios como una culpable. Y el que más derecho tenía a condenarla, no la condenó. Pero sí, como tú dices, le dijo, vete y no peques más. Y esa es una enseñanza también para aquel que ha caído en un pecado, adulterio o cualquier otro, arrepiéntete, pero no peques más. Pastor, hay algunas iglesias que ven normales que, digamos, ya cristianos se divorcian y entran a vivir en unión libre con unas personas y ni se manifiestan ni los pastores predican sobre que ese pecado que está cometiendo dentro de la misma iglesia. Pero Carlos, aunque los pastores no prediquen, si ellos son cristianos y cargan una Biblia, deben saber lo que Dios claramente enseña al respecto. O sea, eso no es... miren, dos males no van a resolver uno. ¿Me entiendes? Si te divorciaste, entonces ahora lo que vas a seguir hundiéndote en el pecado. No, ya no me caso más, voy a vivir. Eso es querer seguir en el pecado. La Biblia, repito, es clara sobre ese pecado y sobre la fornicación. Pastor, pero mi pregunta es esta. Si tú te das cuenta que una pareja está así dentro de una congregación, como pastor lo correcto es ir y ponerlos en orden Si yo sé y estoy consciente de que hay una pareja que está viviendo en fornicación, es mi responsabilidad llamarle y hablar con ella. Ahora, no es que me dijeron, no es que me enteré, no es que el run run anda, yo no soy un cazador de run run. O sea, si tú sabes algo sobre alguien, tu responsabilidad número uno no es venir y decírmelo a mí. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, si tú ves a alguien haciendo algo, ve y habla con él. Me he pasado en el ministerio muchas veces, bueno, no muchas veces porque aprendí, que a veces las personas soltaban un chisme, por ejemplo, se lo disparaban a mi esposa para que ella me lo dijera, yo me metiera en la candela y ellos se lavaban las manos. No, yo aprendí pronto la lección. Si alguien te viene a decirte algo, yo le voy a llamar a esa persona, le voy a decir, usted es responsable, a usted le consta, usted lo vio. No, yo no lo vi, por ahí dicen, bueno, entonces no andes diciendo nada. Habla con la persona, conversa con esa persona, díselo a tu hermano. Y esa es una realidad que la Biblia enseña. Yo creo que si nosotros siguiéramos Mateo capítulo 18, nos evitaríamos muchísimos dolores de cabeza. Pero la gente ve a alguien haciendo algo malo, mira a otra parte y cada uno, y eso no es así. Pastor, la solución es cásese, aguante como un burro, viva 60 años y no se divorcie ya. Un momentico. A ver, hermano. Hermano, en una ocasión yo soy divorciado y en una ocasión el pastor de la iglesia me explicó muy bien como usted está explicando, como dice Papito Dios, y me cogió individual, me cogió a mí y me cogió a él. Cuando me cogió a mí me dice, te están quemando los dos, te están quemando los dos, mira a ver qué tú vas a hacer.
¿Y por qué, perdone que le interrumpa, por qué le dice que se estaban quemando? Eso fue después que te divorciaste. Sí. Ok, ya entendí. Entonces ella me dice, de camino me dice, papá, ¿qué te dijo el pastor? Y me dijo, nos tenemos que separar. Porque la verdad es, o los casamos o los quemamos. Porque si viene el Señor hoy, vamos para el infierno. Bueno, pero estábamos trabajando más. Estábamos en pecado. Bueno, yo pienso que un cristiano que de manera consciente vive practicando un pecado y no se arrepiente, es de dudar que sea cristiano. Entonces no se va a quemar solo porque esté fornicando, se va a quemar en el infierno. Si tú sabes lo que Dios dice, uno puede tener una etapa de dureza, de indiferencia, pero cuando tú eres confrontado con la verdad de Dios, como hizo David, y a ti no te importa, entonces ahí la cuestión es verdaderamente... No te importa la opinión de Dios. porque oye, lo que David hizo fue una barbaridad y estuvo todo un año indiferente, pero cuando lo confrontaron, David se arrepintió de verdad. A ver, hermano. Dios no puede ser burlado, el mandamiento número 7 de no adulterará es tan pecaminoso como todos los otros, el de imágenes, el de honrarás el sábado, etcétera. O sea, estamos hablando de un mandamiento del decálogo por el cual, te digo, Cristo derramó su sangre sobre todo eso. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Porque, por ejemplo, cuando la mujer samaritana, él le dijo, cinco maridos tenidos, y el que tiene ahora no es tuyo. Pero él no le dijo, tienes que ir al primero, que es el válido. Como prácticamente no, está implícito como vete y no peques más, es lo mismo, porque ella dijo, mira, el profeta me dijo de toda mi vida. Yo lo que entiendo es, si hay un verdadero arrepentimiento en la persona, y si ha nacido de nuevo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, nosotros tenemos que caminar. Si fuera posible regresar, sería fabuloso, pero generalmente no se puede regresar. A veces la cuestión ya fue demasiado lejos para regresar. Lo ideal fuera que un matrimonio que se divorció sin razones bíblicas, por ejemplo, porque, vaya, y después se arrepintieran y volvieran a casarse. Miren, les voy a simplemente tocar algunos temas que ahora me vienen otros a la mente. Hay una pregunta a veces que la gente me hace, si ahora una mujer, porque generalmente se da el caso de una mujer para con un hombre, digo, un hombre para con una mujer, pero como estamos hoy, a veces es hasta la mujer contra el hombre. El maltrato dentro del matrimonio, la agresión física a nombre del sometimiento y del matrimonio indisoluble. ¿Qué pasa cuando hay un matrimonio de cristianos, supuestamente, y el hombre abusa físicamente de su mujer y de sus hijos? Yo les voy a decir lo que yo haría si me vienen a ver a mí. Después que me cuenten la historia y que yo tenga evidencias que de verdad el hombre es un abusador y está poniendo en peligro, no tienes ninguna obligación de seguir con ese hombre. Puedes separarte. Es más, hasta puedes divorciarte, pero aquí no hay razón. Si por ejemplo tú te separas y el hombre no quiere seguir contigo, bueno, lleva al divorcio. Ahora no tienes derecho a volverte a casar. Esa es la enseñanza de la Biblia. Si te fue tan mal y tu vida está en peligro, no tienes, yo por lo menos no puedo usar la Biblia para decirle a una mujer, tienes que seguir con este hombre que te está maltratando. Pero digo porque esto se ha dado y he visto casos en que pastores le han aconsejado a nombre de las enseñanzas de la Biblia mal usadas, han puesto en peligro la vida de la persona y de hecho las han matado. El abusador ha matado a la mujer. Otra cuestión, por ejemplo, he visto a veces parejas que comienzan a tener problemas. Hermano, no hay razón para un divorcio si no es por adulterio.
Pero el que quiere divorciarse se vuelve un experto en las excusas y la racionalización. Quiere justificar el divorcio de todas maneras y va a empezar a inventar historias. De hecho, se vuelven muy creativos. No, pero que ya no aguanto más y que tengo que ser feliz. Mire, yo he llegado a este punto. Bueno, ¿tú no quieres seguir con esta mujer? No. No la aguantas más, no quieres vivir con ella. Ok. Si tú te divorcias no te puedes volver a casar con esa persona. Digo, con otra persona. Te tienes que quedar soltero para toda la vida. Porque si usted analiza el pasaje, si repudia a su mujer y se casa con otra, ahí la gravedad es volver a unirse. Bueno, si te fue tan mal es para que no te cases más. ¿Estás dispuesto? Cuando le he dicho eso, inmediatamente ha cambiado de opinión. Porque lo que están buscando cuando usted se encuentra con una persona así es destruir su matrimonio para unirse a otra persona. Olvídese de eso. Si usted tiene ahora un hombre que ha estado aguantando 15, 20 años con una mujer y de pronto te dice, ya yo no la aguanto más, ahora sí me voy a divorciar, empiece a sospechar. Porque es muy probable que detrás de eso haya un adulterio escondido. Pero bueno, uno no conoce el corazón. Ese era otro detalle que quería tocar sobre el tema. No sé si no hay más preguntas. A ver, hermano.